Vamos a orar. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí. Acompáñenme para pedir a Dios que nos dirija en su palabra. Bendito Dios, gracias por darnos también en esta tarde la bendición de tu palabra. Ayúdanos a prestar atención a ella sin ningún prejuicio nuestro. Solamente queremos depender de tu Espíritu Santo que nos guíe a toda enseñanza, a toda verdad de tu palabra infinita, y que ésta nos fortalezca, nos confirme. Que nada nos distraiga, nada nos perturbe. Quita de nosotros todo pensamiento ajeno a este tiempo y a esta bendición de poder atender a tu palabra. Háblanos. Toca, Señor, también nuestro corazón para acercarnos a ti. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares. Hay un hombre de quien se cree que vivió marcado en su vida por una experiencia, dicen algunos, que él mismo generó. Y cuando digo que la vida de este hombre quedó marcada por esa experiencia, es literalmente. En su cuerpo llevaba marcas que eran evidencia de que lo que le había ocurrido fue algo real, pero a la vez esas marcas sirvieron de testimonio, ¿no? Es como cuando tú tienes una cicatriz y te dicen, oye, ¿qué te pasó? Y recuerdas, dice, pues es que mira, en el trabajo tuve un accidente y pues mira cómo quedó esto, ¿no? Las marcas son evidencias, son recuerdos de esos acontecimientos. Y este hombre tenía marcas en todo su cuerpo. Y esas marcas eran la evidencia de esa experiencia, ya sea que él haya generado o no la haya generado, como ustedes después quieran juzgarlo. Es un hombre que sabe de Dios, conoce de Dios. Es un hombre que incluso podemos decir que cree, que confía en Dios, tiene fe en Dios. Es un hombre que sabe orar. Es una persona que tiene un conocimiento, que tiene una relación con Dios. Estamos hablando de Jonás. Así se llamó este hombre, un profeta de Dios, dice el libro que lleva su nombre y que está en la Biblia, que era hijo de Amitai. Un cierto día, Dios le dio una orden a este varón, a Jonás, y le dice, levántate. Este es el momento, quiero que te pongas de pie, no precisamente porque estaba sentado, ¿no? Pero estoy usando esta expresión, levántate. Este es el momento. Levántate y ve a predicar a Nínive. Le dice el Señor, porque su maldad, la maldad de los ninivitas ha subido delante de mí, así que tú eres el enviado. Prepárate, ponte de pie, levántate, anímate y ve a predicar a Nínive. Y no tarda mucho el libro que lleva su nombre, el libro de Jonás. Si no lo has leído, léelo en tu casa. No tardó mucho en el que inmediatamente surge el primer rasgo del carácter de Jonás. Podemos conocer a Jonás a través de los pocos versículos que hay en la Biblia. Cuando Dios le da la orden, inmediatamente, decía, surge el primer rasgo del carácter de Jonás, que al igual que muchos de nosotros, le cuesta obedecer las órdenes, ¿no? Le cuesta obedecer las órdenes. ¿Cuántos de nosotros, me acordaba yo de mi infancia, ¿no? Cuando nos decía papá, nos decía mamá, oye, haz esto. ¿Qué decíamos? A ver, sean honestos. ¿Qué decías tú cuando tu papá, tu mamá te decía, oye, hijo, haz esto? ¿Qué decías? Ahorita, al rato. O decir, ¿qué otra cosa? ¿Yo por qué? Muy bien, gracias por su honestidad, hermana. Esas eran nuestras respuestas. No nos gusta mucho la obediencia, ¿o sí?
Hasta el día de hoy a muchos en el trabajo, en la empresa, en el negocio, oye, te encargo que hagas esto. No nos levantamos y decimos, va, lo hago de inmediato. ¿O sí? No, ¿verdad? Hay gente que todavía le cuesta la obediencia. Y Jonás es un hombre real, de carne y hueso. Dios le dice, levántate, ve a predicarle a los ninivitas. Y sale su primer rasgo: no le gusta obedecer. La Biblia dice en 1 Samuel 15:22 que cuando se trata de las órdenes de Dios, cuando Dios es el que manda, la Biblia dice allí, 1 Samuel 15:22, que es mejor la obediencia que los sacrificios. A Dios le gusta la obediencia. Cuando Dios manda algo y uno lo obedece, Dios se agrada de la obediencia más que de una ofrenda, más que de un sacrificio. Diría alguien, ahí te encargo. Pero la pregunta que va a surgir en relación a la actitud que toma Jonás, porque cuando Dios le dice, levántate, ve a predicar a Nínive, te sabes la historia, ¿verdad? ¿Qué hizo Jonás? Dice que se levanta, se va a Jope, es un puerto, ahí en Jope ve un barco y dice, ¿para dónde va el barco? Para Tarsis. ¿Cuánto cuesta el boleto? Y se compra un boleto y se embarca para Tarsis, completamente sentido contrario a donde Dios lo había mandado. Nínive está para allá y Jonás dice, yo voy a ir para Tarsis. Y se sube porque dice la Biblia que él huye de la presencia de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿realmente alguien puede huir de la presencia del Señor? Yo ya vi las cabezas y dicen, no. ¿Puede alguien huir, escaparse de la presencia de Dios? Respuesta, dicen, no. Pero a veces nos comportamos como Jonás, pensando que con lo que hacemos nos escapamos, nos escabullimos, nos escondemos de Dios. Y la verdad es que nadie puede huir de la presencia de Dios. Busquen en su Biblia, en el Salmo 139. Salmo 139, por favor. Y si no traes Biblia, bueno, pues escucha lo que dice la palabra de Dios, o si no encuentras el libro de los Salmos, están a la mitad de la Biblia, porque yo sé que hay hermanos que se están integrando a la iglesia, que Dios los bendiga, ¿sí? Y están conociendo apenas su Biblia, a la mitad de la Biblia, Salmo 139. Voy a leer los versos del 7 al 10. Y creo que esto va a responder perfectamente a la pregunta, ¿puede alguien huir de la presencia de Dios? La respuesta es no, pero escucha lo que dice Salmo 139 del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. ¿Lo mismo te son las tinieblas que la luz? ¿A dónde podríamos nosotros huir de la presencia de Dios? Yo siempre he dicho, ¿no? Me ha tocado, vamos a otra ciudad, a otro estado, y de repente nos encontramos al vecino y dice, vecino. Y algunas veces le he dicho, mira, que si me anduviera yo escondiendo de ti, ¿dónde me vienes a encontrar, no? ¿No les ha pasado? ¿Sí les ha pasado o no? ¿Sí o no? Sí. Sea otro estado, te vas a donde tú quieras, y allí siempre hay un ojo que te conoce. Yo siempre lo he dicho. Nadie se puede huir de la presencia. Pero Jonás lo intentó, ¿no? Yéndose para Tarsis. Y decíamos, ahí está este rasgo del carácter de Jonás. Pero parece ser que Jonás tiene argumentos para justificar lo que está haciendo. Más adelante en el capítulo 4, en el versículo 2, después de que pasó todo lo que le pasó, habla con Dios y le dice, a ver Dios, mira, ¿no es esto lo que yo te dije? Cuando yo me intenté escapar de ti, lo hice
Él mismo está hablando, dice, yo lo hice porque mire, yo ya sabía cómo eres tú, Dios. Por eso dije al principio que es un hombre que sabe de Dios, conoce de Dios. Mira, yo ya te conozco, yo sabía que ibas a perdonar a los ninivitas. ¿Para qué me mandas a predicar si de todos modos los ibas a perdonar? Esa es la razón por la que él justifica su conducta. Queridos hermanos, no hay ninguna justificación para desobedecer a Dios. Como tampoco hay un lugar en el mundo ni en el universo donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Le dice Dios, voy a leer Jonás 4:2. Dice, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque yo sabía que tú eres, ve hasta dónde conoce a Dios, dice, yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Así justificaba Jonás su conducta. No hay justificación, ¿no?, para desobedecer a Dios. Pero entonces él se levanta para huir, va a Jope, de ahí compra su boleto para ir a Tarsis en el barco. Lo que no sabe Jonás es lo que sigue. Lo que no sabe que va a suceder Jonás, lo tenemos ya plasmado aquí en este pasaje, en el capítulo 2 donde nosotros leímos. Y de donde tomamos el título de nuestro mensaje y de nuestra reflexión. Déjame decir, Dios tiene todo en sus manos. ¿Cómo comienza Jonás 2:1? A ver, alguien que lo tenga allí a la mano o que busque. Jonás 2:1 dice, la palabra de nuestro Dios, mas Jehová había prevenido un gran pez que se tragase a Jonás. Porque mira, recordarás la historia, cuando Jonás se sube al barco, pues parece ser que lo está logrando. Parece ser que se está escabullendo de Dios, va en el barco y de repente Dios envía un viento fuerte, se forma una tormenta y el barco, dice que los marineros dijeron, el barco se partía en dos. ¿De qué tamaño era la tormenta? Bueno, quienes conocemos el mar cuando se embravece, el más valiente, allí sí tiembla ante la furia, la fuerza del mar. Y el barco donde va Jonás escapando, entre comillas, de Dios, parece ser que se está partiendo, pero Jonás está durmiendo allá en una bodega. ¿A él qué le importa lo que está pasando? ¿No? Hay gente que duerme así, por cierto. ¿No? Hay gente que se duerme y no se entera de nada. Y otros tenemos el sueño ligerito, ¿no? Se oye un ruidito y ¿qué es eso? Y más cuando los cacomixles andan en la azotea, ¿no? Esos animalitos aquí en esta zona que andan dando lata a las 3 de la madrugada y ya hasta nos acostumbramos a ello. Pero bueno, Jonás está durmiendo allí en esa bodega. Van y lo despiertan y dicen, oye, dormilón, ¿qué haces aquí? Mira, nos estamos hundiendo y tú durmiendo plácidamente. ¿Por qué crees que Jonás dormía? Pregunta. Tú que conoces la historia, ¿por qué crees que Jonás dormía? A ver, dígamelo fuerte. Porque tenía sueño. Para huir de la realidad. ¿Sabes qué? Jonás no lo estaba haciendo tampoco, pienso yo, que sabe tanto de Dios, confía tanto de Dios que dice, yo me puedo dormir, Dios se va a encargar de todo. Precisamente esa frase de hoy, todo está en las manos de Dios. Estaba tomando una actitud un poco despreocupada, y no es para estar despreocupados, ahorita lo vamos a ver. Pero él está durmiendo en paz. Algunos dicen que ese sueño que tenía Jonás era como el del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que hay una historia en el Nuevo Testamento parecida en la que el Señor Jesús va con los 12 apóstoles en la barca, de repente en el mar de Galilea, viene una tormenta repentina, los apóstoles, la mayoría eran marineros, pescadores, y quisieron salvar la embarcación. Cuando ya no pudieron, fueron a despertar al Señor y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús estaba durmiendo plácidamente por la paz que había en su corazón. Y algunos comparan que el sueño de Jonás era así. Tenía tanta paz, estaba tan relajado este hombre que estaba durmiendo.
No sentía ni el movimiento de la embarcación. Pero los marineros dicen: oye, levántate y comiénzale a pedir a tu Dios, porque nos vamos a hundir. A lo mejor tu Dios es el bueno y nos salva. Bueno, no le dijeron así, pero fueron y lo despertaron. Cuando Jonás, mientras los marineros estaban echando suertes, dice: ¿por qué nos habrá venido todo esto? No, pues ¿quién? Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Tú eres el culpable. Dinos, ¿cuál es tu Dios? Dime de dónde vienes. Y Jonás tuvo que confesar y dice: pues es que yo vengo huyendo de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra, de la mar. Cuando oyeron esto los marineros, Jonás dice: arrójenme al mar y el mar se va a quietar. Jonás sabe tanto de Dios que puede estar durmiendo aunque la mar esté destrozando su barca. Jonás sabe tanto de Dios que dice: aunque cuando me echen al mar, el mar se va a quietar. Y dice la Biblia, Jonás 2:1, que Dios había prevenido un gran pez. Dios había prevenido. Y tenemos nosotros que entender algo acerca de esta expresión. Que mira, nada de las cosas que suceden en nuestra vida, o todo lo que sucede en nuestra vida, ocurre para que sepamos que nada está fuera de la voluntad de Dios y que nada se escapa de sus manos. Dios ya había prevenido la ballena que se tragó a Jonás. Cuando él dice: arrójenme al mar, Jonás no sabía que iba a venir un pez, un gran pez, y se lo iba a tragar. Pero la Biblia dice que Dios ya había prevenido esa ballena. Dios se adelantó a los hechos y Dios ya tenía prevenida esa ballena. ¿Te imaginas cuánto tarda una ballena en crecer? ¿Desde cuándo Dios había preparado ese animal enorme para que se tragara a Jonás? Dice Jonás 2:1, Dios había prevenido un gran pez. Cuando Jonás dice: arrójenme al mar y el mar se va a quietar, Dios ya tenía previsto todo. Y de ahí quiero decirte algo, y que te lo lleves en tu mente y en tu corazón, que todo lo que ha pasado en tu vida y lo que todavía va a pasar en nuestras vidas, Dios anticipadamente ya tiene preparadas las cosas. Ningún creyente, ningún cristiano está exento de pasar por pruebas, por enfermedades, por alguna crisis, por alguna tormenta. Nadie está exento. Yo a veces cuando pienso, y algún día me tocará estar en un quirófano, Dios ya tiene preparado el quirófano, Dios ya tiene preparado al médico, ¿sí? ¿Amén? Sí, Dios ya lo tiene preparado todo. Está todo en sus preciosas manos. Dios ya había prevenido una ballena para que se tragase a Jonás. ¿Por qué Dios no va a prevenir? Pero escucha lo que dice Isaías 43:2. Dios dice en su palabra: para su pueblo, para sus hijos, para los que creen en Él, dice el Señor: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Dios dice: cuando te toque pasar por las aguas, yo ya estoy prevenido y yo voy a estar allí contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemará. No está diciendo que no vas a pasar, dice que vamos a pasar por agua y por fuego. Cuando nos toque pasar, dice el Señor: yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar ni la llama arderá en ti. Dios tiene prevenidas todas las cosas. El Señor ya había previsto todo en la vida de Jonás. Dios no improvisa. Eso es lo que quiero que entendamos. Dios no espera que pasen las cosas para reaccionar y para decir: pues a ver, ¿qué hago ahorita? Dios no improvisa en tu vida. Y lo que te ha pasado hasta el día de hoy, Dios ya tenía previstas las cosas. Dios no va a ir para improvisar cuando te suceda algo. A ver qué se le ocurre hacer a Dios en ese momento, ¿no? Si algún día tienes alguna carencia, alguna crisis económica, a ver qué se le ocurre a Dios. No, Dios ya tiene a quien va a mandar para apoyarte en ese momento. Y testimonios yo les platicaría muchos.
de hermanos, de gente que ha compartido su experiencia y dice: nosotros no teníamos que comer, teníamos a la escuela bíblica en nuestra casa, ahí estaban las alumnas, no teníamos comida esa mañana. Les dije, pues vamos a orar a Dios, oramos. Eso me lo platicó un hermano, algunos saben a quién me estoy refiriendo. Dice, terminando de orar, tocan la puerta. Vecino, pues mire, hice comida el día de ayer y pues le traje un taquito. Dios ya lo había previsto. Dios ya sabía la situación y Dios ya había previsto y ya había provisto. Así de bueno es Dios. El Señor ya lo había hecho. Hace unos días subieron un video al grupo de WhatsApp del presbiterio de nuestra asociación. Suben un video de los hermanos de allá. Se nos pidió orar por la esposa de un anciano gobernante. Pero pues ahorita con las lluvias y todo lo que pasó en el estado de Hidalgo, pues creo que el poder salir del pueblo de Linderos, para los que conocen Linderos, pues la carretera creo que estaba cerrada y la hermana se enfermó y nos pidieron que oráramos por ella. Y suben en ese video, me encantó lo que hace Dios. La fueron a recoger en helicóptero. Suben el video de cómo llega el helicóptero allí al pueblo, a Linderos Hidalgo, que es en la sierra. Llega el helicóptero y trasladan a la hermana al hospital. Dios ya lo había previsto. ¿Te das cuenta de esto? Yo siempre me he querido subir a un helicóptero, ¿no? He querido pagar un viaje en helicóptero aquí en la ciudad, a lo mejor algún día. A la hermana la atención que le dio Dios allá en la sierra de Hidalgo, fueron por ella, la trasladaron. Bendito Dios, yo cuando lo vi me emocioné. Dije, lo que es capaz de hacer mi Dios por uno de sus hijos. Dios tiene todo en sus manos. Nada más que nosotros, usted es la señora preocupona y yo el señor preocupón, y todos somos preocupones porque ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Espérate, Dios tiene todo en sus manos. Confía en Dios. En medio de la tormenta, confía en Dios. Y es que ¿qué voy a hacer cuando esté? Algunos nos asusta la vejez. ¿Y qué voy a hacer cuando esté viejito? ¿Y qué tal que ya no puedo caminar? ¿Y qué tal que ya pierdo la vista? ¿Y qué tal que? ¿Y qué voy a hacer? ¿No crees que Dios ya tenga previsto algo para ti? ¿Sí o no? Porque yo veo sus caras y ¿no crees que Dios ya tenga previsto algo para ti? Claro que sí. Queridos hermanos, podemos confiar en Dios. Ese es nuestro Dios. La hermana, el hermano, con todo respeto, ¿cuándo se iba a imaginar recibir la atención? Así, en helicóptero. Algunos nos conformamos con que nos lleven en taxi, ¿no? Al hospital, ¿no? La hermana, Dios proveyó un helicóptero. Y a mí me emocionó esto, no por la situación de la hermana, que Dios la bendiga, que Dios bendiga al hermano, anciano gobernante de allá de la iglesia de Linderos, de verdad que se restablezca. Dios tiene poder. Cuando Israel estuvo en el desierto, cuando el pueblo de Israel, y lo leemos en la Biblia, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios los mete al desierto y estuvieron 40 años, pero Dios, el Dios soberano, ya había previsto una roca que les diese agua. A una población de más de 2 millones de personas, una roca, y dice la Biblia que la roca les seguía. ¿Cuándo le faltó agua a Israel? 40 años en el desierto. De sed no se murieron, porque Dios ya había previsto esa roca y esa roca es Cristo. Escucha otra. Mira, cuando Adán pecó, allá en el huerto de Edén, cuando Adán pecó contra Dios, Dios ya había previsto al Salvador y al Redentor
Dios ya había puesto, vamos, ¿qué quiero decir? Antes de que llegara la enfermedad, Dios ya tenía el remedio. Dios ya tenía el medicamento. El hombre pecó, Dios no improvisó y dijo, ¿y ahora qué hago? Condenado Adán, ¿qué hiciste? No, Dios ya había anticipado la redención. Dios ya tenía, Dios se adelanta. No va a improvisar en tu vida. Dios ya tiene previstas todas las cosas. Así como en Jonás. Dios ya había previsto una ballena. Cuando Adán pecó, hermano, Dios ya tenía el Redentor. Dios ya tenía el Salvador. Es más, Dios ya tenía hasta el paraíso donde vamos a estar todos los redimidos. Dios ya tenía preparado ese lugar para que todos los que creyésemos en Jesús pudiésemos pasar la eternidad ahí con Él y ser librados de pecado, por la gracia, por los méritos, por la sangre de Jesucristo. Dios ya tenía preparado ese lugar. Mateo 25:34 lo dice. ¿Qué dice Mateo 25:34? Que en el día del juicio el rey le dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. ¿Qué dice allí? Preparado, ya estaba preparado el reino, preparado para ustedes, para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde que el mundo se fundó. ¿Cuánto tardó Dios en poner a Adán allí? Mínimo hasta el 6.º día, ¿no? Pero desde la fundación del mundo ya Dios tenía preparado el reino. Vengan benditos de mi Padre, entren al reino, ¿sí? Preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Adán todavía no pecaba, Dios ya tenía el reino. Dios ya tenía el lugar donde vamos a estar los redimidos. Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene todo previsto. ¿Esto te da confianza? ¿O vas a seguir de preocupón como yo? ¿Y qué voy a hacer cuando esté viejito? ¿Y qué voy a hacer si...? Algo que a mí me preocupaba, y creo que sí se los he compartido, era cuando uno de nuestros inquilinos me decía: Roger, pues nos fue mal en el negocio, mira, te voy a entregar. Y yo decía: no, ¿y ahora qué voy a hacer? Más tardaba en irse que en que el otro ya estaba tocando y dice: oiga, ¿cuánto la renta? Pásale. Uno de ellos llegó por una oración de esas de terror que hacemos, porque a veces hacemos oraciones de terror, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Ese día, pues ya estaba vacío el espacio, subí a la azotea y dije: Dios, encárgate de esto. Y uno aprende de las experiencias. Dios, encárgate de esto. Llega un muchacho con un bochito verde, me tocó, dice: oiga, me interesa. Bueno, sí, pásale. Lleva 15 años ahí. Aprendí que no tengo que. Confía en Dios. Dios tiene todo previsto. A Dios nada le va a tomar por sorpresa. Él tiene todo en sus manos. Jonás finalmente, dice la historia, voy a avanzar un poquito porque apenas estamos en Jonás 2:1. Dice la historia que Jonás fue a predicar. Y bueno, los ninivitas se arrepintieron. Dios hizo lo que tenía que hacer, hasta en eso, ¿no? Dios dijo: no, Jonás, tú vas a ir. Y yo ya dije que vas y vas. Y así es el Señor. Fue a predicar. Cuando regresa Jonás, se enoja con Dios. Además de desobediente, aquí hay otro rasgo del carácter de Jonás. Ahora se enoja con Dios. Era de carácter explosivo, no voy a decir como quién, porque hay varios. Y hasta rencoroso. ¿Por qué no quería ir a predicarle a los ninivitas? Pues porque eran sus enemigos. Y en realidad no quería que Dios los perdonara. Y entonces cuando vio que Dios los perdonó, híjole, Jonás llega a un lugar y se sienta. Y ahí es donde le dijo a Dios: no es esto lo que yo te dije. ¿Para qué me mandas? Si todos los ibas a perdonar. Y luego son nuestros enemigos. Mira, en relación a los enemigos no te voy a decir mucho, pero la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿No? Y a veces tenemos enemigos, unos porque nos los buscamos y otros porque nos llegan de gratis. No te los busques. Regla número 1, no te metas en problemas. Pero Jonás se enoja contra Dios y le dice: esto es lo que yo te dije.
Y Jonás 4.1 dice que él se apesadumbró. Jonás 4.1. Se apesadumbró, dice, y se enojó, pero se enojó como se enojan los jarochos. No es cierto. Se enojó, pero ¿qué le dice a Dios? Mira, ya hice lo que me dijiste. Quítame la vida. Y a veces también llegamos a ese punto, a veces no por enojo, a veces por desesperación, a veces por desilusión, a veces por sufrimiento, a veces por cansancio de la vida. Dios, ya, quítame la vida. No, no es bueno, no es bueno. Finalmente Dios atendió a Jonás y le dice, a ver, ¿qué pasa contigo, Jonás? Llegó, se sentó, el sol estaba tan fuerte, él enojado, y luego debajo del sol dice que Dios hizo que brotara una calabacera. Dios preparó una calabacera. Eso está en el 4.6, ¿sí? Subió una calabacera, le hizo sombra. Pero en el 4.7, Jonás 4.7, nuevamente dice la Biblia que Dios preparó un gusano. Dios preparó un gusano. Y ese gusano llegó y se mordió la calabacera y la calabacera se secó. Pero me llama mucho la atención que hasta un gusano Dios lo tiene preparado. Y quiero hacer la comparación entre una ballena que Dios había previsto, el tamaño de una ballena, y el tamaño de un gusano que Dios también había preparado para ese momento. Y si esto no te dice nada, déjame explicarte. Desde lo más grande que puedas necesitar, Dios lo tiene previsto. Hasta lo más significante en tu vida, Dios lo tiene previsto ya. Un gusano. ¿De qué tamaño es un gusano, no? Pero dice la Biblia, allí Jonás 4.7, puedes verlo, el Señor lo había preparado un gusano, ¿no? Dios preparando. Por eso el tema se llama así, el mensaje se llama, todo está en sus manos, todo está en las manos de Dios, como diciéndonos, ustedes tranquilos. ¿Y qué va a pasar cuando ya no esté? Escuché a alguien que dijo, no es que si me muero mis hijos, ahora, pues Dios se va a encargar de tus hijos. Y es que ¿qué va a pasar? Dios se va a encargar, Dios lo tiene previsto. Pero esto no nos hace ni conchudos, ni holgazanes, no. Esto nos enseña a confiar en Dios. Y el saber que cuando necesitemos algo, Dios oportunamente no va a improvisar, Dios ya lo tiene previsto. ¿Sí? Confía en Dios. Dice el Señor Jesucristo, no te afanes por el día de mañana, no vivas angustiado, preocupado, ¿no? Hay gente que vivimos por tiempo así, yo era de esos, vivía preocupado por el día de mañana, ¿y qué voy a hacer? Ya se fue el inquilino, tengo que pagar la luz, tengo que pagar esto, y el internet, y la despensa está vacía. No te preocupes, Dios ya lo tiene previsto. Busca a Dios. Dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios, su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Y quienes hemos comprobado este texto, hermanos, como Jonás podemos echarnos a dormir tranquilos porque sé que mi vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Que así sea, que así sea. Tenemos un Dios previsor que se anticipa a todas las cosas, y decíamos, desde una ballena hasta un gusano, ¿no? Desde una inyección hasta una cirugía. Dios lo tiene, Dios, el Señor ya sabe, ¿no? Así que podemos confiar en Dios. En la enfermedad, mira, confía en Dios. En las pruebas, confía en Dios. En la crisis y en la necesidad, confía en Dios. Dice la Biblia, Él nos capitaneará hasta la misma muerte. Dios proveerá para ti, para tus hijos. A su nombre sea la gloria. Dios tiene todo en sus manos. Confía en Él. No te digo que no trabajes, no te digo que te vuelvas descuidado. Confía en Dios. Dios se va a encargar de tu necesidad.
Dios se va a encargar de suplir, dice Pablo, todo lo que os falta, no conforme a tu necesidad, sino conforme a las riquezas de su gloria a través de Cristo Jesús. Y ya les he explicado esto. Tu necesidad es esta. Dios dice, mira, aquí está todo, toda la abundancia de mi gracia. Toma lo que necesites. Así es Dios. Bendito sea el Señor. Ponte de pie. Vamos a orar. Y dile a Dios, Dios, confío en ti. Ayúdanos a estar en paz. Dios va a proveer para tus hijos, Dios va a proveer para tu vida. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor del cielo y de la tierra, por tu palabra, que es tan clara y tan abundante. Gracias por enseñarnos a través de esta historia, a través de este pasaje, que podemos confiar en ti. Que tú tienes previstas ya todas las cosas, Señor, y que no tenemos nada de qué afanarnos. Tal como lo dijo Cristo, de más valor sois ustedes que muchos pajarillos. Y si Dios alimenta a las aves, Señor, yo sé que tú vas a cuidar de nosotros. Vivimos tiempos difíciles de inseguridad, de crisis económica, de maldad. Pero Padre eterno, en ti confiamos. A veces pensamos en la generación de nuestros hijos, en qué mundo les tocará vivir. Pero Señor, podemos estar confiados de que como has guardado nuestras vidas, guardarás también a nuestros hijos. Como nos has provisto a nosotros, vas a proveer a nuestros hijos. Como has mostrado tu poder en nuestra vida, lo mostrarás, Señor, a nuestros hijos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bendito sea tu nombre. Señor, cuida a tu iglesia. No tenemos que pedírtelo, porque tú nos amas. Tú amas a tu pueblo, Señor. Pero ayúdanos a vivir en gratitud, ayúdanos a buscarte en gratitud, que nuestro corazón se incline a ti. Y Señor, una vez más, gracias por darnos esta palabra. A tu nombre sea la gloria solamente. En Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.